Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas con Álvaro Mendoza, el Padrino. Hoy vamos a estar hablando de un tema absolutamente espectacular, como lo es el posicionamiento, la diferenciación y la guerra de precios, por decirlo de alguna forma. Y tenemos un invitado muy especial. Es un colombiano, David Gómez, especialista en este tema, lleva ayudando a muchas empresas alrededor de este tema, autor de muchos libros, de los cuales creo que me los he leído todos o creo que me falta uno. Pero antes que de eso, pues empecemos con la introducción del programa, o si no se me olvida, estoy tan entusiasmado. Y bueno, no arrancó la introducción, así que no importa, sin introducción. Entonces, sin más preámbulos, pues démosle la más cordial bienvenida a David Gómez. David, ¿cómo estás? Un placer tenerte por Hola acá. Álvaro, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Y Carlos, ¿qué tal? Muy bien, Hombre, David. David, un tremendo placer tenerte acá. Para mí, al Paisa, contrario, es un honor. paisa en Bogotá, No, Caleño en caleño, Bogotá. caleño en Bogotá. caleño en Bogotá. Sí. Bueno, eso está muy bien. Bueno, antes de empezar, cuéntanos un poco quién es David Gómez, cómo estás tú metido en todo esto del marketing, los negocios y a qué te dedicas. Y cuéntanos un poco de tu historia previa. Pues Álvaro, digamos que mis antecedentes son 15 años primero en el mundo corporativo, en diferentes compañías de diferentes sectores y diferentes países. Y después de eso, 2008, 2009, eh, pierdo mi empleo y decido explorar oportunidades. Y a partir de ese momento fue que arranqué con esta compañía que ya lleva 12 años, se llama Bien Pensado, y básicamente nos enfocamos en ayudar mucho a los empresarios y a la gente que comercializa cualquier producto o servicio para que venda dignamente. Y desde ahí arrancó todo un proceso y un recorrido de investigar muchísimo, escribir libros, y cada libro es como una herramienta que tratamos de compartir con la gente. Así que es una historia muy linda, porque la mitad de la vida fue corporativa, la otra mitad ha sido emprendedor, empresario, y absolutamente feliz, no me cambio por nada del mundo. Amo escribir, amo contar historias, investigar, y esa es mi gran pasión. Eres un mago para contar historias. Déjame decirte que yo a mi gente les digo que la habilidad de contar historias es una de las principales habilidades que tenemos que tener como emprendedores, pero pocas veces queda uno con la boca abierta después de leer tus textos y tus investigaciones, porque además no solamente es de empresas colombianas, sino hay muchos ejemplos de empresas argentinas y de otras partes del mundo, lo cual es supremamente interesante. Bueno, y Carlos, creo que Carlos tenía la primera pregunta para David. Hombre, Disparad. sí, vamos a, vamos a comenzar por el comienzo. Y esta es una historia que publicó David hace unos días en redes sociales y que me llamó mucho la atención porque fíjense cómo lo que nosotros hacemos a veces de manera desprevenida después nos lleva por estos caminos insondables de la vida. Es que nos cuentes un poquito, David, la historia de Piononos y Tortas, tu primer emprendimiento. Sí, es muy divertido porque cuando estaba en la universidad, mi abuela hacía pasteles como buena abuela. Y una de las primeras estrategias con las que empecé a promocionar sus pasteles, digamos que el pionono es como un rollo muy típico de una zona de Colombia, y las tortas pues habituales, pasteles como en diferentes países. Y mi estrategia en ese momento fue pedirle a todos los amigos de la universidad que me dieran las fechas de cumpleaños de su papá, mamá, novia, tío, padrino, todos los que conociera, y tratar de llenar todos los días del año al menos con una persona que cumpliera años. Un par de semanas antes llamaba a mi amigo a decirle: oiga, ya va a cumplir su tía, hermano, sería un detalle de fina coquetería que usted le mandara un pastelito, se le lleva a la casa, dicho, como usted quiera. Y fue una historia muy linda porque, si bien fue unos años pocos, después mi abuela pues ya no estuvo en eso y falleció después, pero me enseñó muchas cosas, sobre todo que uno tiene muchas herramientas para explorar el mercado, para generar referidos, y ahí aprendí que los referidos son una de las más potentes herramientas de marketing que uno puede tener. Y nada, fue una historia muy linda en la que mi primer emprendimiento con mi abuela, peleábamos todo el día, ella obviamente llevaba su parecer, y pues donde manda abuela no manda nieto, así que lo que a mi abuela le gusta a mí me encanta. Y esa fue la historia, ¿no? Muy chévere. Espectacular, espectacular, David. Sí, cuando leí la historia me gustó mucho porque me siento muy identificado con lo que acabas de decir. O sea, una de las cuestiones que los emprendedores usualmente no hacen, o mejor dicho,
el error principal que cometen es traer nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes, pero no se encargan de pedir referidos de los clientes que ya están satisfechos contigo o de hacerle un seguimiento a los que ya tienen. Entonces están dejando mucho dinero sobre la mesa y realmente uno está sentado en una Total, mina de oro con esos clientes que ya te han comprado y con los que te pueden referir. total, Álvaro. Y yo creo que, de hecho, la inmensa mayoría de empresarios gastan mucho dinero tratando de convencer gente que le compre. Y además, cuando alguien no te conoce es más costoso porque obviamente le va a pedir a uno ciertas concesiones de por qué me voy a cambiar a su marca o por qué lo voy a ensayar, mientras el cliente actual es absolutamente más rentable. De hecho, dicen las estadísticas que la probabilidad de venderle a un cliente nuevo está entre el 5 y el 20%, según la industria, y la posibilidad de venderle a un cliente actual entre el 60 y el 70%. Sin embargo, lo simpático es que uno se gasta la plata al revés, ¿no? Termina Total. esto de compre tal, la oferta del día. Y definitivamente los clientes actuales los cuidamos no tanto como deberíamos y no exploramos nuevas posibilidades de crecimiento. ¿Cómo más le podemos servir? ¿Qué más le puede uno apoyar a la gente? ¿Qué servicio complementario? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo lo escalo? Yo creo que hay mucho por hacer y definitivamente son una gran fuente de, no solamente de ventas, sino de rentabilidad y de construir relaciones de largo plazo. Excelente, David. Algo que me llamó mucho la atención de una palabra que utilizaste ahora cuando estabas hablando de tu primer... no, cuando te presentamos. Algo que tú decías, algo de vender dignamente. ¿A qué te refieres eso con la dignidad en los precios o en las ventas? Que esa parte me parece clave. Que la gente no regale su trabajo. Yo creo que a veces uno por la necesidad de recoger dinero, por la necesidad de cerrar un negocio, por la necesidad de una venta, creo que hacemos excesivas concesiones, hacemos, digamos, cosas que no estamos en condiciones normales, que no hubiéramos entregado. Y en gran parte es porque nos cuesta mucho debatir o, digamos, o decir no cuando un cliente nos pide descuento. O cuando un cliente te dice es que el otro es igual que usted y más barato, socio. Mire, más barato, la misma cosa que usted y más barato. Y ahí la gente no sabe qué contestar. Entonces dice, ah, sí, bueno, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene para llevarlo, no? Entonces dice uno, pero ¿cómo así? Entonces, yo creo un poco que parte del riesgo implícito es que las personas no tengan claro qué los diferencia a los demás. Y la venta digna es eso. La venta digna es cobrar lo que efectivamente uno considera que su producto o servicio vale y no tener que estar sujeto a la tiranía de algunos clientes o de algunos competidores, porque yo soy un convencido que uno no es víctima de la competencia ni de los clientes, es víctima de uno mismo, de no tener un cuento lo suficientemente diferenciado para que la gente entienda por qué cuesta lo que cuesta. Entonces, de ahí digamos que nace toda esta misión de tratar de darle herramientas a la gente para que no tenga que doblegarse por necesidad en cuanto a las ventas. Excelente, excelente, excelente. Y estamos completamente de acuerdo porque por ejemplo, en la industria de los coaches que están trabajando uno a uno con sus clientes, a veces venden su tiempo tan barato sabiendo que el tiempo más precioso que tenemos todos es el tiempo. Y si estamos basando nuestros ingresos en la capacidad del tiempo que tenemos disponible para atenderlos, vamos a tener un techo. Entonces también tenemos que tener claro que nuestro tiempo vale mucho más de lo que nosotros creemos y que la gente está dispuesta a pagar muchísimo más si el nivel de transformación de lo que tú ofreces lo amerita. Porque no es cobrar caro por cobrar caro, sino hay que cumplir con la promesa que le está dando uno a los clientes. Y además también hoy en día es factible tener sistemas apalancados que los coaches están descubriendo que ya no es solamente atender uno a uno, sino uno a muchos. Y ahí ya la variable el precio pasa a un segundo plano. Oye, algo que me parece súper interesante es tu libro. Tu libro, no sé si fue el primero, pero a mí me fascinó. El de Detalles que enamora me parece fenomenal. Pero este de bueno, bonito y barato, ¿de dónde salió? Para los que no saben, en Y carito. Colombia... Bueno, bonito y carito. Bueno, bonito y carito. En Colombia Sí. es muy usual decir bueno, bonito y barato, cuando uno va a ir a comprar cualquier cosa. ¿De qué va tu libro? Bueno, bonito y carito. Justamente como de desafiar esas infames 3Bs, Álvaro, que es en muchos países. De hecho, investigué mucho antes del nombre y en México también se usa. Digamos que en América Latina de las famosas 3Bs, yo creo que
que son parte de la cultura. Y obviamente es una perspectiva desde el punto de vista del comprador. Sin embargo, desde el punto de vista del vendedor no siempre eso es viable, porque habrán escuchado que siempre dice, o usted compra bueno y bonito, pero no puede ser barato, o compra barato, pero no puede ser bueno. Es decir, las tres difícilmente se van a lograr, y aunque cada vez más tenemos industrias con propuestas de valor, digamos, de bajo costo, si algo aprendí es que el precio es una relativa percepción de valor. Es decir, en la vida no hay nada caro o barato, depende. Y 100 no es más que 80, depende. Depende qué recibe el cliente a cambio del dinero que uno está cobrando. Y ahí me gustó mucho una frase que tú usaste ahorita cuando hablabas de los coaches en el 1 a 1, y es la transformación que logran. No es el tiempo que uno está vendiendo, es el impacto que está generando. Y Correcto. así es, depende. Si esto le funciona alucinante y si usted queda absolutamente feliz y su vida queda transformada, o su negocio, o su decisión, o lo que sea que esté trabajando, pues no tiene precio. Entonces realmente los precios no se ponen en función del tiempo que uno invierte, sino del resultado que la gente obtiene, lo cual es completamente diferente. Cuando uno pasa de decir yo vendo algo a decir yo transformo a la gente en algo, el precio es casi que irrelevante. Y ahí es cuando uno, ¿por qué los médicos, coaches, asesores reconocidos cobran más que los otros? Por el mismo tiempo, la misma hora puede costar $10, $100, $1000. Una hora. ¿De qué depende? ¿Del tiempo? No. De la reputación de la persona y del impacto que esa persona logre generar en su cliente. Entonces, creo yo que efectivamente toda esta filosofía de la venta digna, y de ahí viene bueno, bonito y carito, es porque de verdad me duele mucho que la gente regale su trabajo. Y la experiencia previa que había tenido es que indudablemente el precio es la espada de Damocles de todo emprendedor. Siempre sería muy buen negocio si no, porque el precio es la variable que más afecta a la rentabilidad. Entonces Total. muchos negocios mueren por falta de caja, por falta de rentabilidad, porque el negocio no da, pero no porque no sea próspero, es porque regalan, porque el precio, porque la promoción, porque cuando el cliente presiona se entregan. Entonces toda esta filosofía de cuestionar de que es que hay un mundo más allá de las 3 Bs. Está perfecto que los clientes quieran 3 Bs, pero usted tiene la potestad de decidir con quién trabaja. Y uno de los puntos importantísimos dentro del libro es que no todos son clientes potenciales. Hay gente que regalado es caro. Hay gente que no importa cuánto le baje el precio, no le va a comprar. Y tiene otro gran problema, Álvaro, y es que si uno se apalanca en el precio, siempre además alguien lo va a bajar más. Siempre hay un suicida, siempre. Tú le dices, no, yo me gano este negocio porque finalmente el cliente me presionó y tan. Y el día que el otro le baje más, ay, vea, es que me bajó, no, suerte. Entonces no hay negocio que prospere si uno solamente está apalancado en que le compran por barato. ¿Cuál es la diferenciación? ¿Cuál es la lealtad? Es un mercado persa. Entonces creo que es muy difícil uno prosperar y ser feliz con un negocio así. Y esa fue la inspiración. Me gustó mucho esa frase de que para algunas personas regalado es caro. Y es cierto. No, no, hay gente que Sí, abusa, no, sí. una vergüenza, no. Sí, en ¿En serio? Latinoamérica tenemos ese problema. Ven, David, una pregunta. Uno conoce muchas personas que son, pues que se dedican a esto de vender de diferentes maneras, no solo, digamos, vendedores, sino transmitiendo un mensaje. La verdad es que yo conozco pocas que tengan tanta convicción y tanta fuerza en el mensaje como lo tienes tú. Y de ahí me surgió una pregunta que tenía ganas de hacerte hace mucho tiempo, y es, ¿el vendedor nace o se hace? Depende de lo que uno defina como vendedor, Carlos. Y digamos que en mi filosofía, vender es ayudar definitivamente. Y desde esa Ujú. perspectiva, yo creo que uno se hace. Obviamente, es decir, yo creo que los que siempre han dicho que el vendedor nace de pronto se refiere mucho más a esa perspectiva histórica del vendedor que habla, del vendedor Mm. seductor, del que vende hasta un hueco, del que más o menos tiene un argumento para cualquier cosa, del que no suelta al cliente y está todo el tiempo acá, ¿no? Que tiene que ver más con un comportamiento, una conducta, una forma de ser, mundo en el cual los introspectivos o los tímidos no tendrían cabida. Y yo creo todo lo Claro. contrario. Cada vez más la venta se basa en el respeto, se basa en dar la información correcta, se basa en no mostrar el hambre, en no pedir la mano en la primera cita, en entender que uno no es para todo el mundo y que no tiene que embutirle lo que vende a la gente si no le sirve, en tener la responsabilidad de decirle, no es lo que yo le vendo, pero le puedo recomendar
otra cosa, en acompañar a un cliente en un proceso, en vender no por una comisión, sino por una relación y en ver la cosa realmente de una manera mucho más especializada. Y cuando uno se pone a ver las diferentes profesiones o roles, digamos, de ventas, cada vez son menos de ventas, me preguntan. Son más técnicos, el técnico agrónomo, veterinario, el odontólogo, muchas profesiones no se basan en vender, de hecho se sienten incómodos vendiendo. Yo personalmente yo no me siento cómodo vendiendo bajo la perspectiva tradicional de tener que presionar a alguien para que compre algo o tener que, digamos, llegar a un límite que no estoy dispuesto. Si uno ayuda a la gente y su objetivo es que al cliente le vaya bien, a uno le va bien. Pero uno Correcto. está más enfocado en cumplir una cuota, en ver cuánto vende y no en si al cliente le, digamos, esta transformación que estamos buscando, cualquiera sea lo que vendamos, la estamos logrando. Entonces creo yo que, volviendo a la pregunta, Carlos, definitivamente es un tema que se aprende, pero que tiene que tener una vocación por dentro de servicio y de entender que la venta es una consecuencia. Oye, eso me lleva a una pregunta supremamente interesante. Hay gente que ofrece productos y servicios excelentes, con un poder transformacional excelente. Tienen unos casos de éxito increíbles, pero a la hora de vender, los no pueden, o sea, no pueden. Digamos que están haciendo una presentación de venta y están dando contenido y están dando todo este tipo de cosas. Y al final, cuando hacen la transición a ofrecer la transformación que están en la posibilidad de dar, se congelan, titubean, bajan la voz. ¿Cómo hace uno para, qué recomendación le darías tú a la gente porque vender es servir, es lo que yo siempre les digo, vender es servir, no es manipular, no es ser un vendedor de autos usados que te los trata de vender a las malas. Entonces, ¿te has encontrado con esto y qué puede hacer uno para subsanarlo? Yo creo que creo un poco el origen de eso es, Álvaro, el no sentirse cómodo que uno está vendiendo. Y Correcto. yo creo que parte de allí, o sea que mi recomendación es tal cual lo que tú estás diciendo, es entender que no estamos vendiendo y que estamos simplemente exponiéndole a esa persona y dándole la oportunidad de adquirir algo que lo va a dejar mejor, que va a tener un impacto positivo y que si uno lo ve que es un despropósito no hacerlo, le da como esa responsabilidad. ¿Y a dónde voy con ese despropósito? Cuando uno no le permite a las personas disfrutar de lo que uno está ofreciendo, porque uno es una persona responsable, que se esmera con lo que hace, que está buscando el bien de a quien le está ofreciendo el producto o servicio, puede que esa persona termine comprándole a otra persona menos profesional que no va a tener o a disfrutar de las bondades si hubiera trabajado con nosotros. Entonces, cuando lo vemos desde la perspectiva de que podríamos haberle ayudado a esa persona, pero por no haber tenido probablemente la posibilidad o la disposición o el habernos animado a explicarle lo que tenemos, pues perdimos la posibilidad de ayudar. Entonces, cuando uno se siente con esa responsabilidad, yo creo que lo inspira más a que le dé menos temor, se sienta más cómodo de decir, mire, y aquí está este tema, si le interesa, yo creo que para su necesidad puede ser muy útil. Estas son las alternativas que existen. Cualquier cosa, con mucho gusto estamos en contacto. Pero no hay que tampoco tener que ir mucho más allá. Depende como cada cual quiera hacerlo, pero es que no es venderle a alguien, es decirle, tengo esta posibilidad de que usted esté mejor en esto. Entonces, de pronto es cambiar la perspectiva. Correcto, sí, completamente de acuerdo. Cuando yo soy del mismo pensamiento, cuando uno realmente está sirviendo a la hora de vender, no hay una transición a la oferta. La transición es normal. La gente ya lo está esperando. La gente ya se ha vendido la idea de que del que lo necesita o no lo necesita. Y si al final no hace la compra con nosotros, pues excelente. No era su momento, no era el tiempo, pero no se pone uno a forzar situaciones que no deben ser. Y ahí viene algo muy interesante que yo creo que a veces no siempre tenemos presente, Álvaro, y es que si una venta no se concreta, o veámoslo menos ventas, veámoslo, si un cliente no se decide todavía, a veces una cosa que uno no hace es permanecer en el radar. Y yo creo, y ahí tú como experto en todos los temas, digamos, marketing online y todos los referentes, es cómo uno permanece en el radar de la gente. Tú hablabas ahora de contenido, tú hablabas de seguir enviando información de valor, tú hablabas de seguir en contacto con las personas. Yo creo que eso es algo que a veces nosotros, cuando no se da una, digamos, una venta, renunciamos al tema y simplemente siguiente, pero estamos desconociendo que ya hay muchas personas que han avanzado mucho más en este proceso, por lo menos de conocimiento y de confianza,
que estarían mucho más cerca el día de mañana, que de pronto no era el momento, no era el día, todavía no está preparado. La gente compra cuando quiera comprar, no cuando uno quiere vender. Entonces, si no estamos dispuestos a esperar a que la gente tenga ese momento para decirle aquí sigo con la información periódicamente en las redes o con mi boletín periódico, con información útil, con casos de éxito, con lo que sea, con preguntas frecuentes, con comparativos, pues la gente sigue madurando, pero si uno desaparece del mapa, luego llega, cuando ya esté listo, llega otro y le hace la venta. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que entender que esto es todo un proceso que puede tomar mucho tiempo, pero que nunca desaparece uno del radar. Totalmente de acuerdo. Yo he tenido algunos clientes que les ha tomado 5 años en hacerme una compra, pero una vez hacen la primera compra, lo primero que me dicen, qué bruto no haber comprado antes. ¿Cómo no tomé esta decisión antes? Pero sí, el tiempo a veces no es el correcto para la gente y el hecho de que uno quiera vender no quiere decir que estén listos ya para comprar. Así es. Y ni no has visto de pronto, Álvaro y Carlos, en su experiencia, que entre menos presión ejerza uno o un aparente, digamos, no interés de que la persona compre, como que más atractivo se vuelve. Como cuando dice, no, tranquilo, tómate tu tiempo, no hay ningún problema tal, es como que, uy, ¿cómo así? Correcto. Sí, ese es el principio de la escasez y de los límites. Si algo es escaso, como que lo quiere uno aún más. Y si uno no insiste, como que lo quiere a uno aún más. Entonces es bien, bien interesante. De verdad, Claro, no he visto forma el más riesgo de efectiva. perderlo, ¿no? ¿El riesgo de qué? El riesgo de perder. Correcto. De perder eso que nos están ofreciendo, ¿no? No he visto forma más atractiva de atraer un cliente que no necesitarlo. Eso que acabas de decir es oro. Así es. Incluso si el cliente ya te ha pagado, te voy a contar el caso. Algún cliente, alguien compró, pagó, no tuvo problema de pagar, era algo de high ticket, era algo grupal, coaching grupal. Pero apenas estuve en la primera sesión, yo dije, no, esta manzana podrida se va a podrir al resto. Me tocó decirle, mira, me da la vergüenza del caso, tú no estás preparada para esto, acá tienes tu dinero de regreso, trabajamos de otra forma, o sea, yo te ayudo de otra forma, pero este programa no es en este momento para ti. Curiosamente, quedó sorprendida porque pues obviamente le devolví como $5,000, pero también quedó agradecida de que hubiera tenido yo las agallas de devolverle el dinero, perderle al cliente y no quedarme con el dinero y que le hubiera dicho sinceramente esto no es para ti y le hubiera ayudado en otro escenario y otro contexto completamente diferente. Wow. No, es que eso no pasa. Es decir, no es habitual y yo creo que eso además triplica la confianza y triplica el voz a voz, porque es que es justamente ese tipo de comportamientos que demuestran el talante y un poco el profesionalismo de justamente lo que uno está ofreciendo. Por eso yo creo que uno no debe temerle al tema si uno va con esas intenciones de ayudar a la gente. Siempre, siempre va a salir bien. Correcto. Oye, una cosa que siempre... Sí, de Carlos, adelante. No, siga, y yo ahorita le hago una pregunta, otra pregunta aquí. Algo que siempre la gente le pregunta a uno es persuasión, manipulación. ¿Qué es lo que hace verdaderamente? ¿Qué está haciendo un vendedor? Hay una línea muy fina entre manipular y persuadir. ¿Cuál es tu posición? Yo lo que creo, Álvaro, es que finalmente el rol es orientar a una persona interesada en algo con nuestro conocimiento, nuestra información y nuestro, digamos, por lo menos lo que sabemos que la persona necesita. Hay un concepto que hablaba en uno de los libros en Yellow, se llama el tridente de Neptuno, que me sale con nombres así todos, que son 3 elementos que uno debe tener muy claro para poder realmente ayudar a un cliente y poder ir al mercado a generar valor. Uno es conocer muy bien lo que uno vende. Y yo creo que es el gran valor de un representante, de un asesor, de un técnico comercial, como queramos llamarlo, es yo conozco muy bien mi categoría, conozco muy bien lo que hace mi producto, conozco muy bien el alcance de mi servicio, lo que no hace, conozco las posibilidades, conozco para qué sirve, para qué no sirve, quién le ha funcionado antes, todo lo que uno pueda saber para efectivamente tener toda la información que le brinde al cliente. Segundo componente del tridente es la competencia. Entender muy bien qué ofrece la competencia, no solamente para uno compararse frente a otra alternativa, sino para poder orientar a un cliente y decirle,
mire, yo tengo esto y en el mercado usted va a encontrar esto y esto. Para su necesidad puede que requiera esto o requiera lo otro. Y el tercer elemento es el mismo cliente. ¿Qué necesita el cliente? ¿Será que está sobredimensionada mi solución? ¿Será que requiere un complemento de lo que le digo? ¿Será que es el momento? ¿Será que lo que él está considerando o ella considerando es realmente lo que resuelve el problema de fondo o deberíamos enfocarlo diferente? Para uno generar valor, y volviendo a ese punto de si es manipulación, si es seducción, si es persuasión, es tener la suficiente información y para eso uno se especializa, cualquiera sea su ramo, en tener esta información de lo que vende, de lo que hay en la calle, de lo que el cliente requiere para con esto decirle, lo que usted necesita es esto o considero que lo mejor es esto, sea o no mi producto. Correcto. Allí yo creo que realmente más allá de manipular es orientar y es simplemente poner al servicio de la persona toda esta información para decirle, y esto es lo que va a suceder y usted toma la decisión. Cada uno tiene una implicación diferente, aquí están las alternativas. Creo que ese para mí es el cum laude comercial. Está en muting, no le escuchamos, Álvaro. Estaba leyendo los Sí, ¿qué labios. pasó? Sí. Regresando al tema de bueno, bonito y carito, concentrémonos un poco en el carito. ¿Cómo abordas tú el tema de cómo podría un profesional independiente, un coach, un consultor, comandar precios más altos por sus mismos servicios? No solamente el hecho de saber que lo que está vendiendo es la transformación final, el cliente compra es el destino, no la hora, por decir algo. ¿Cómo le ayudaría cómo le ayudarías tú a un coach a que se salga de ese marco de referencia y vea que puede cobrar lo que se merece dignamente, como dices tú, que me fascina esa palabra? Adelante. Yo creo que hay varias consideraciones, Álvaro. Primero es entender que el carito es relativo, ¿no? Y hago la aclaración porque hay personas que no se sienten cómodas con la palabra carito, de hecho, ¿no? Que se sienten casi que estuvieran atracando, ¿no? Como cobrando más de la cuenta, como especulando, llamémoslo así. De hecho, siempre digo que el libro se iba a llamar Bueno, Bonito y Valioso, las otras tres veces, pero no sonaba tan divertido así. Y realmente el carito es relativo, es simplemente lo que uno considere que es un precio justo. Ahora, el precio justo es subjetivo. Correcto. Porque si decíamos que el precio es una percepción de valor, es cuánto valor le asigna un cliente a ese servicio o a esto que yo estoy entregando. Y uno de los puntos más sencillos o un mecanismo muy sencillo, por lo menos que yo utilizo con mucha frecuencia, es para poder saber cuánto yo debería cobrar, cuánto es este precio justo con el que yo me siento cómodo, que corresponde al valor que yo genero, siempre hay que contextualizarlo. ¿Qué otras opciones está recibiendo la gente por cuánta plata? Y ahí uno empieza a decir, ¿yo qué tanto valor genero frente a otras alternativas que tiene mi cliente directo? ¿Qué otras opciones existen? Porque es donde uno puede decir, claro, yo puedo cobrar más, pero si finalmente el mercado está ofreciendo muchísimo valor por un dinero inferior, él me va a comparar o ella con eso. Entonces yo creo que no puede ser uno solamente aislado en su contexto, sino saber lo que está ofreciendo y generando y los beneficios que ofrece frente a lo que existe. Y en esta contextualización uno dice, de acuerdo a qué tanto valor yo genero frente a lo que hay en la calle, yo valgo más. Digamos que para mí es más como ese referente y le da a uno la tranquilidad, porque uno se siente mucho más cómodo sabiendo que conociendo lo que hay en la calle, uno genera más valor, vale más. Y que si el cliente le dice, ay, que es que era otro tal, bien pueda, vaya, bien pueda, que la fuerza lo acompañe. Adiós, pues. Pero si no tenemos ese conocimiento, nos dicen eso y, ay, sí, no, que está bien, ya. No, ¿qué es eso? Por eso es conocer muy bien lo que hay en la calle, lo que uno vende, para tener la tranquilidad de defenderlo. Si no, no vamos a vender absolutamente nada a ningún precio. Total. Y eso nos lleva quizás a la siguiente pregunta, ya que estás hablando del diferencial, es ¿qué es un diferencial y cómo identificarlo? El diferencial es de lo que yo puedo sacar pecho que la competencia no y que sea importante para mi cliente. Digamos que son como los tres elementos que siempre un argumento de ventas debe tener. ¿De dónde sale este diferencial? Y es todo negocio profesional, empresario, tiene una propuesta de valor. Todos los que ofrecemos algo tenemos una propuesta de valor, entendida esta como la sumatoria de todos los beneficios que uno ofrece. Un coach no ofrece solamente una hora de trabajo, un par de horas, ofrece un programa, ofrece una experiencia que tiene, ofrece un reconocimiento, ofrece una metodología, ofrece una orientación, ofrece muchas otras cosas que no solamente son cosas que la gente está
viendo per se, pero que vienen, digamos, embebidas dentro de toda la propuesta o de todo el valor que esta persona le está dando, todas las experiencias previas, conocimiento, especialización en un segmento de mercado, lo que sea, es parte de lo que eso cuesta. Entonces, el diferencial tiene que ver mucho con realmente lo que yo ofrezco, qué tan distinto es, que es como la primera razón, y es si es único en la percepción del mercado. Es algo que el cliente podría identificar que claramente no es tan común, porque es que si es algo de lo que yo saco pecho de esta propuesta de valor que tiene muchas arandelas, saco un beneficio y digo, es que mi metodología es probada, es que conmigo logra resultados en tanto tiempo, yo tengo una metodología, ¿qué dicen los demás? Y lo están haciendo, porque si todo el mundo dice la misma cosa, no es un diferencial. Total. Terminamos todos con los mismos argumentos, que para mí es uno de los riesgos más grandes, y es salir a proclamar lo mismo de todos. Si tú lo miras en cualquier industria, servicio, calidad, cumplimiento, garantía, 10 años sirviendo a nuestros clientes. ¿Cómo la gente va a percibir diferencia cuando todos decimos lo mismo? Segundo criterio para un buen diferencial, que sea valorado por el cliente. Entonces, ese argumento no solamente debe ser escaso en la calle para que digan, uy, sí, usted tiene una vaina súper interesante que nadie más tiene. Segundo criterio es, y para mí es importante. ¿Por qué? Porque puede ser muy lindo, pero si al cliente no le importa, no va a pagar por él. Cuando un diferencial es valorado, por ejemplo, servicio rápido de atención en urgencias hospitalarias. Si su diferencial es que atiende más rápido que el resto y lo muestra con tiempo real y el tiempo de atención en urgencias es crítico para el paciente, pasa la prueba. Pero ¿cuántas cosas hay que uno ofrece? Esos días veía justamente papas triangulares, papas fritas cortadas en triángulo. Gran argumento, comunicado, y a fin de cuentas uno dice, ¿y eso como para qué? ¿Cuál es el valor? A mí eso me interesaría, ¿sí? Entonces uno a veces hace cosas distintas que no son valoradas, entonces la gente no paga por ellas. Dice, oiga, está muy chévere, pero pues, no haga eso y bájelo en precio. Y tercero, tiene que ser demostrable, específico y concreto para que la gente lo entienda. Entonces, frente a la pregunta ¿qué es un diferencial? Es qué es lo que usted resuelve que el otro no resuelve igual y que el cliente lo valora para que pague por eso. Así cuando le digan, uy, está como carito, usted dice, recuerde que tengo esto, que no lo va a encontrar tan fácil y para usted es importante. Entonces, jaque mate. ¿Dónde encuentra uno ese diferencial, ese santo grial? Justamente en esta conjunción, y es identificar qué tiene uno que no sea tan común y que la gente esté buscando por eso. Y la forma más simple que yo he encontrado de encontrarlo, Carlos y Álvaro, es preguntarle a los mismos clientes que ya le compran. Oiga, ¿usted por qué me compra? Habiendo tanta gente, ¿por qué yo? ¿Y por qué vuelve y me compra? Usted que ha conocido otros profesionales como yo, ¿qué ha visto que hacemos diferente acá? ¿Hay algo que usted crea que nadie más hace, pero que deberíamos hacer? Oportunidad para futuros diferenciales. Oiga, usted me ha recomendado, ahora que hablábamos de referidos, ¿usted qué dice de mí? Cuando le dice a un amigo, venga, llame a fulano porque es que hace una cosa muy chévere, ¿qué dice de mí? Eso es lo que la gente piensa. Entonces, a veces los diferenciales están justamente en los ojos de los clientes. ¿Qué razón los llevó a ellos a tomar la decisión de trabajar con nosotros? Ese es el diferencial. A veces no es esta razón magnánima que uno dice, es que he trabajado con más de 500 clientes, 25 años de experiencia. A lo mejor es la puntualidad en las sesiones, la organización de un protocolo para entregar un resultado predecible, concreto. Punto. Entonces, yo creo que a veces sobreestimamos como que tiene que ser algo realmente súper distinto y es algo no tan común, pero que sea valorado por el cliente. Yo creo que ahí está el tema de la diferenciación y comunicarlo Total. a los cuatro. Total. Y lo que yo he visto es que la gran mayoría de los emprendedores ni siquiera sabe cuál es su diferencial. Cuando uno le pregunta directamente cuál es su diferencial, dicen las mismas frases que tú acabas de decir. Experiencia, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no lo saben ellos mismos, tampoco lo pueden comunicar. Y si no lo pueden comunicar, pues es uno más del montón. Así es. Y la Y uno pregunta hace, que se está haciendo el cliente en su mente es ¿por qué de contratar a Pedro sobre cualquier otra alternativa que existe en el mercado? Punto. y súmele que cueste más. No, ahí sí, Sí, apague y claro. vámonos. Que la fuerza Sí, lo acompañe, hermano, vea. No, ahí llegamos. sí. Total, total, total. Muy, muy Bueno, Álvaro, interesante. venga. eh, acá sería muy interesante que David nos contara un poco la historia de Yellow, que es uno de sus libros, que Ese no lo surge tengo todavía. no, Sí, ese sí, es un libro que tiene una historia increíble porque además es puro storytelling.
¿cierto? O sea, es un libro surgido de una experiencia de él, ¿cierto? Y como algo tan sencillo como montarse en un taxi en un país de los nuestros, ¿no? Se puede transformar en un libro con consejos. Entonces sería muy bueno, David, que nos contaras cómo fue que surgió esa historia. Claro, no, es muy chévere. Efectivamente, Carlos, fue la oportunidad de haber compartido con un taxista en la ciudad de Cali, en Colombia, y él se hace llamar el taxista 5 stars. Es un taxista de servicio público, taxi amarillo, normalito, de los que hay millones, y al ver la forma en la que él atiende a sus clientes y el portafolio que les ofrece, porque uno se monta al taxi y te dice, hola, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes, mi nombre se llama Ildefonso Barajas Guarín, el real, el de la historia se llama Miguel González, porque es una parábola empresarial, es una narrativa, es un cuento, donde él le dice, tengo internet wifi gratis, tengo cargadores para todos los tipos de celulares, revistas, aire acondicionado, tengo música, le vendo minutos, lo que usted quiera, se remayan medias, se borran botones, abren vueltas en él, lo que sea. Y cuando yo vi este caso, yo dije, qué cosa más coloquial y más, digamos, popular, más de nuestras entrañas que un taxista, para representar el que uno puede hacer la diferencia en medio de la jungla, en medio de cualquier adversidad o de cualquier industria con miles de competidores. Porque uno mira la realidad de un taxista, hay millones. Segundo, la reputación es regular. Tercero, se enfrentan a inclemencias del clima, temas de seguridad, compiten con plataformas digitales que han tenido huelgas en todos los países y toda la hora. Entonces uno diría, perfecto caldo de cultivo para quejarse y decir, es que estoy en la inmunda, no hay nada que hacer, chao. Y esta persona me demostró que con lo que él hace, con una vocación de servicio, con ofrecer y exceder expectativas de los pasajeros, con meterle la actitud correcta y toda la voluntad, tiene 2,000 clientes en su celular. Y Wow. hoy en día lo llaman hasta de otras ciudades para que vaya, lo recoja y los lleve. Entonces, yo dije, es el perfecto ejemplo para decirle a cualquier persona de cualquier compañía, en cualquier nivel jerárquico, que deje quejarse y que haga que las cosas pasen, que mire el caso de un taxista. Entonces, de ahí surge esta parábola, además que me inspiró mucho. Hay unas muy clásicas y muy famosas, ¿no? ¿Quién se llevó mi queso? Fish, la del iceberg, bueno, muchas, en las que yo decía, en América Latina tenemos nuestros propios héroes y tenemos nuestros propios protagonistas de historias empresariales. Entonces, este libro lo que hizo fue, digamos, en la historia, en la narrativa, darle una serie de lecciones a diferentes personas de una empresa, en Bases Neptuno, una empresa ficticia, pero se monta el director de logística y habla con el taxista sobre el propósito superior en el trabajo, sobre qué lo inspira. Se monta con una persona de cartera y empiezan a hablar de cómo exceder expectativas. Se monta con Ricardo, que es un vendedor, y le explica cómo él se preparó, cómo el taxista se certificó, que además de verdad lo es así. Se monta con una persona de gestión humana y empiezan a hablar de los sueños en la vida. Monta una persona de tecnología y empiezan a hablar de la importancia de actuar, ¿no? De llevar las cosas a la práctica y no solo quedarse uno soñando. Entonces, fue una muy buena analogía para poder meter en el mundo empresarial algo de la vida real que le dice a uno definitivamente, yo es que me quejo. Si este caballero pudo hacer esto, cualquiera puede hacer algo. Y le hicimos algo muy chévere a ese libro, Carlos, y es que es el primer libro con banda sonora original creada para el libro. Le contratamos unos músicos que diseñaron 16 canciones que están dentro del libro, que cada canción acompaña una parte de la historia. Entonces es muy linda porque tenemos de todos los ritmos, salsa, merengue, carranga, música clásica, rock, tecno, calipso, bueno, todos los géneros. Fue toda una experiencia. Entonces fue como un experimento lindo, donde primero fue un estilo diferente de escritura, porque yo nunca había escrito una historia así como cuento. Me tocó estudiar personajes, creación de personajes, tramas, historias, bueno, todo esto. Y lo otro es que pues es bastante lúdico con el tema de no solamente la historia, hay ilustraciones, sino toda la parte de banda sonora es súper chévere. Entonces es uno de mis grandes libros que quiero mucho. Y ese es tu último. ¿Hielo es el último? Ese, No. ese es el Yellow cuarto, vino. no es el quinto. Después de Yellow vino Negocios Inmortales, que ese sí es el último. Que Ese sí lo tengo. salió ahora en la pandemia. Y este es un poco de la saga de Bueno, Bonito y Carito, y es cómo vender de manera rentable en tiempos difíciles. Porque siempre la excusa cuando la economía está complicada, cuando la gente no tiene plata, cuando estamos en recesión, cuando hay inflación, cuando todo,
siempre es excusa para decir, no, toca bajar el precio porque es que si no, ¿cómo vendemos? Entonces, vuelva y dale al tema de que es que si no hay caja, no hay nada. Hay una frase muy reconocida que es: ventas es vanidad, utilidad es sanidad, pero caja es realidad. Y nos dimos cuenta en la pandemia, el que no tenía caja, tal cual. Y la caja viene de vender rentablemente. Wow, súper. Oye, y un libro que me fascina, o sea, todos me gustan. Tengo que leerme Hielo porque yo soy un apasionado de leer historias y Sí, de por contar favor. historias. Lo tengo que adquirir como sea. Pero bueno, antes de pasar, quienes estén interesados en David, el sitio web de él es bienpensado.com. Lo repito, bienpensado.com, y desde allí pueden tener artículos de su blog, recursos, productos, temas, contacto, todo lo tienen aquí. Ah, acá está Yellow, no lo había visto. Y banda sonora, no tenía ni idea que tenía banda sonora. Ay, también lo tienes en Está en inglés. inglés también. El de Bueno, Bonito y Sí, Carito lo tienes en inglés también. Lo voy a recomendar aquí bien, a mis sí. colegas. Todos están en audiolibro también, sí, sí, sí. Yo todos los Chévere. consumí, todos los consumí en audiolibro. Narrado por su autor. Pero el de Hielo, si es basado en storytelling, si está en audiolibro, lo compro hoy Claro, mismo porque Sí, imagínate. Oye, chévere. hablemos un claro, poco. es que, Sí, perdóneme Carlos. antes de que vaya al otro libro, que es algo que en eso David, pues, este es un diferencial de David, realmente como vendedor, llamémoslo así. Y es que muchas veces cuando uno habla con las personas, yo que soy experto en crear historias, la gente le dice a uno, sí, chévere, ¿cierto? Pero no se animan a contar historias, les da miedo contar historias, ¿cierto? Y son personas que a lo mejor han vivido o son protagonistas ellos mismos de historias muy poderosas. Por eso ese libro de Yellow es tan increíble, porque de algo tan común como montar en taxi un día del aeropuerto de Cali al centro, a un hotel, puede salir un libro. Entonces, ¿tú qué podrías recomendar o cómo incorporaste tú esa capacidad para contar historias para poder transmitir un mensaje que venda? Yo creo, Carlos, y bueno, ahí tú me puedes complementar como gran experto en el tema, eh, pero para mí contar historias es un poco de velar el alma, ¿no? Que para mí esa es la parte difícil. Y es un poquito despojarse de una posición, de un ego, de una, digamos, necesidad de uno tener que reflejar algo. De lo más difícil yo creo es uno casi que estar dispuesto casi que a reírse de sí mismo y a aceptar sus imperfecciones. Entonces, para mí el storytelling es eso, cuando uno no tiene ningún tipo de pretensiones y cuando simplemente estás contando la realidad tal cual como sucede, pero siempre pensando en la aplicabilidad para la gente, es mucho más fácil. De hecho, yo tengo una memoria regular y las historias lo que me facilitan es que me acuerde fácil, porque yo no tengo que memorizar absolutamente nada, salvo el nombre de una persona o algo. Digamos que la historia fluye porque está uno simplemente compartiendo una experiencia. Y yo creo que si lo vemos así, sin necesariamente solamente la rigurosidad de la estructura de una historia y de cómo uno hace, digamos, toda una composición, que ya, por ejemplo, cuando lo cuento en las conferencias, ahí sí les armo más como en el stand-up comedy, ¿no? El setup y el punch. Entonces, cada vez que voy a contar una historia, para que se vea más chévere, le pongo el contraste previo. Entonces, para que lo que hace el taxista se vea chévere, le pongo primero una historia de un taxista deplorable que me dice: para allá no voy, no tiene cambio, vaya a la panadería y se lo cambian y le pone la música que le da la gana y usted siente el resorte en la nalga, es un desastre, hasta que llega el otro. Entonces, el contraste en las historias permite exaltar algo que si uno lo contara de una no se ve como tan guau, pero que al bajar la vara con cualquier analogía, digamos, de lo que sería un mundo no tan divertido, y uno muestra lo que sucede, la historia se vuelve mucho más potente. Y no todas las historias tienen que ser personales, que yo creo que es otro tema que a veces no se siente todo el mundo cómodo. Que uno dice: yo no quiero contar mi vida, ni la de mi gato, ni la de mi familia, ni lo que me pasó a mí, ni nada, porque no quiero. Hay historias de terceros, uno las cuenta como de terceros, pero reflejan es una realidad de los demás. Yo creo que la capacidad de hablar en un lenguaje sencillo, que la gente entienda, es lo que más conecta. Y eso es, yo creo, gran parte del storytelling, es que la gente sienta que estamos conversando. Es una historia, digamos, que le puede ser útil en algo. Bueno, Me despaché, ¿viste? te despachaste, sí. De hecho, fíjate, Álvaro, ya compré tu libro.
Yellow. Uy, Leído bien, por el bien. autor. Lo escucharé hoy mismo. Y la Álvaro, banda sonora, Álvaro, algo... también la puedes ver, perdón, está en la página web, ahí está la banda sonora, Ok, todos los formatos, en la página web del libro. listo, súper. Creo que Bueno. en mi biblioteca digital de audiolibros, tú eres el que más libros he comprado. Y Carlos, adelante. Sí, esta parte, digamos, de las historias y de ser protagonista de historias, fíjese que David las lleva, usted no lo ha visto en vivo, pero David, cuando está en un escenario, a ver, yo le digo que se disfraza, pero no es que se disfrace, es que asume un rol, ¿cierto? Y tiene una cantidad de trajes y cosas y corre por el escenario y tiene por allá unas espadas y bueno, es realmente una persona que en el escenario vive lo que está diciendo. Por eso su mensaje es tan poderoso, tan convincente, ¿no? Pero realmente porque es parte también de la historia. O sea, mucha gente, yo alguna vez en la feria vi una charla y alguien me decía, no, pero ese señor es un payaso. Y yo decía, pero ese payaso está diciendo una cantidad de cosas buenísimas, ¿cierto? Y realmente es una forma increíble de impactar a los demás. Pero todo es parte del storytelling. Y eso es totalmente cierto, Carlos, que has tocado un punto muy importante y es, efectivamente hay gente a la que le molesta eso. Y hay gente que dice, es un payaso, tal cual. Lo cual, vuelvo al punto que hablábamos ahora, uno no es para todo el mundo y uno no es para todas las audiencias y uno no es monedita de oro. Uno no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene buen gusto. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ni buen sentido del humor. Estuvo buena. Ay, David, excelente. Bueno, ahora sí hablemos de esos detalles que enamoran. De los detalles que enamoran. Detalles que enamoran. Sí, mira que es muy divertida esa historia porque viene de Bueno, Bonito y Carito, donde ahí planteaba que hay 10 caminos para diferenciarse, donde solamente uno es el producto, porque si algo he visto es que la gente se ancla en creer que el producto es el diferencial, cuando cada vez menos es el diferencial. Y uno de los caminos para diferenciarse era alucine a la gente con la experiencia entendida como todas las interacciones que sean fascinantes, que la gente quede feliz de trabajar con usted. Y de ahí surge un poquito el tema de cómo uno crea estas experiencias, cómo uno hace que la gente, cada interacción que tenga, diga, es lo máximo, quiero que más gente la viva, quiero volver a vivirla. Y en lo que desarrollamos son simplemente como tips o como recomendaciones de cómo uno puede crear detalles que enamoran para sus clientes. Que además es un concepto muy chévere porque aplica en todo para la vida. Yo creo que uno se ha olvidado mucho de los detalles, ¿no? De una sonrisa, de una nota a mano, de un mensaje en video, de esas cosas medio cursis, pero que uno dice, cabrón, qué esta belleza, no puede ser, ¿no? Cosas súper básicas, pero que efectivamente mueven a la gente. Y pasa en todos los sectores, en todas las industrias, uno se vuelve muy autómata y muy racional creyendo que solamente la gente funciona por datos, números, productividades. Y efectivamente, claro que es importante. Y con esto no me refiero a que detalles que enamoran sea, ay, el globito, el detallito, el regalito, no. Detalles que enamoran es procesos afinados, es seguimiento a las promesas, es, digamos, que las cosas funcionen como deben funcionar y cumplir la expectativa básica. Porque como lo decimos en el libro, si lo básico no funciona, los detalles no enamoran. Usted puede ser, llega a un restaurante, lo atiende el mesero de siempre, le dice la mesita que le gusta, correcto, aquí está, el señor es amabilísimo. Pero la comida llega a lo que no pidió, llega fría o no le sabe bien, chao restaurante, por más amable que sea el mesero. Entonces, tiene que ver con afinar procesos, con maquiavélicamente pensar cómo quiero que la gente se sienta en cada interacción conmigo, desde la forma en que le mando la factura, la sesión que tengo, hablando de los coaches, el proceso como se lo explico, el material que tiene, la postventa, todas las fases, digamos, que puedan existir en todas las interacciones. Entonces, ese es el principio. ¿Cómo derretir a los clientes para que les dé vergüenza trabajar con otro que no sea usted? ¿Qué hay que hacer para que eso pase? Wow. Pate, te leo los labios. ¿No? Sí, sí, ya. Ese libro de detalles que enamoran me fascinó. O sea, todos, pero
Es que no puede decir uno cuál es mejor porque todos son diferentes y siguen más o menos en la misma línea. Entonces, todos súper, súper recomendados. Cualquier libro de David Gómez tienen que comprarlo en físico, en digital, en audio, en lo que sea, porque realmente vale la pena. Todo menos pirata, Oscar. Todo menos pirata, por supuesto que sí. Sí. Oye, aquí revisando tu sitio web, en la sección de productos, tú das conferencias, das webinars, das curso online, das libros, tienes los libros. ¿Tú cómo qué servicios le prestas al emprendedor? Yo sé que tú te dedicas a asesorar empresas, pero a nivel emprendedor, ¿cómo puede la gente contar con David? ¿Qué tipo de servicios o Digamos que productos tienes? sí, lo más digamos, que hacemos efectivamente son conferencias que dictamos a grandes audiencias, generalmente en convenciones de ventas, en este tipo digamos, de auditorios. Tenemos algunos cursos, digamos, autodirigidos como tal, como bien lo viste, basados en los libros, que es un poco las guías de implementación para los libros. Por el momento no tenemos temas de consultoría o asesoría, digamos, personalizados como eso, sino básicamente el contenido. O sea, lo que hoy en día tenemos es simplemente información que la gente puede utilizar para poder implementar en su negocio, poder mucho de, digamos, autogestionado. De resto, sí son básicamente presentaciones que hacemos a diferentes audiencias, pues, pero el contenido que tenemos allí, y hay muchos recursos, pues todos, la gran mayoría gratuitos, tenemos muchísimos artículos, videos descargables, que yo siempre le digo al emprendedor, arranque por ahí, es decir, implementar una serie de principios básicos como diferenciarse, crear experiencias memorables para los clientes, con eso nomás dispara referidos y genera mucha lealtad, y yo creo que eso es ideal para cualquier negocio. ¿A qué te refieres tú como con guía de implementación? Porque estoy mirando y me llama mucho la atención. Tienes el libro o el audiolibro, pero tienes el curso basado en el libro. ¿A qué te refieres con guía de implementación? Porque pues seguro ahorita termino también comprando tus libros y tus guías. No, no, luego hablamos ahora por el interno, por favor. Es básicamente un curso donde yo voy explicando cronológicamente el libro, cada una de las secciones, voy dándole como un significado, como una explicación mucho más profunda de lo que está en el libro, y hay una serie de ejercicios que están relacionados con los diferentes temas. Entonces, lo que hago en el curso es decirle a la gente, mire, en esta primera parte, por ejemplo, que hablamos del cliente ideal, ¿cuál es su media naranja? ¿Cuál es el tipo de cliente que uno dice, por amor a Jesucristo, dónde había estado? ¡Qué belleza! No tiene más como usted, ¿no? ¿Cómo hace uno para encontrar ese tipo de cliente? Luego le digo, haga estas preguntas para que usted concluya cuál es el perfil de su cliente ideal para que deje de apuntarle a todo lo que se mueva y se enfoque en aquellos que realmente aprecian lo que hacen. ¿Okay? Entonces, así es la metodología. Son 29 lecciones en video con una serie de ejercicios que la gente va como extrayendo las, digamos, recomendaciones o tareitas que tiene el libro, porque a veces uno se lo lee y queda como abrumado, queda como con trombosis y dice, Dios mío, ahora por dónde arranco. Total, Y total, no, total. este mame, vaya de tareas. Entonces, uno aquí lo que hace es como ponerlo en la práctica. Súper, súper, súper. Ya que dices, hablas de este tema de la práctica, hay un eslogan tuyo que es ridículamente práctico. Y realmente creo que las personas que hemos leído tus libros y que conocemos un poco el contenido que tú compartes y todo, a mí me sorprende es eso, es la facilidad para transmitir un mensaje sencillo y ridículamente práctico. O sea, si uno no es capaz de empezar por ahí, no va a empezar por ningún lado, porque realmente más masticado no puede estar el tema, que a veces son términos que no entendemos, que a veces que nos atemorizan, ¿cierto? Que nos generan desconfianza, pero realmente David lo hace ridículamente práctico con unos ejemplos tan sencillos, tan cotidianos, que el mensaje realmente llega, se transmite, ¿cierto? Y creo que ese es un poder muy grande y algo que todos los emprendedores deberíamos aprender, porque finalmente a veces nos enredamos en transmitir nuestro mensaje porque lo ponemos es al contrario, ¿no? En la otra orilla del ridículamente práctico. Sí, yo creo, Carlos, que tiene que ver con lo que hablábamos ahora un poquito de despojarse del ego y de entender que uno no es ningún gurú, que uno es simplemente un canal. Total. Yo creo que eso ayuda mucho porque simplemente no hay expectativas, no hay mayor, digamos, ínfulas de que la gente crea que uno es súper inteligente o súper profesional o súper genio. Cero. Y yo lejos de considerarme ni mucho menos
virtuoso en nada de eso. Lo que sí creo que ayuda mucho es sufro de déficit de atención profunda. Entonces yo jamás quisiera que alguien tenga que, digamos, aguantarse como una charla que uno diga, Dios mío, llévame, ¿a qué hora se va a acabar? Por favor, ¿yo qué hice para merecer esto? Entonces, como yo he estado en ese lado, yo lo que digo es, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer eso a esa gente? ¡Qué pecado! No, respetemos la cosa. Entonces, digamos que terminé haciendo un poquito lo que siempre soñé que pasara, ¿no? Y es que la gente no lo hiciera a uno dormir en una charla y que uno lograra, por amor a Dios, acabar un libro y no terminar en el 30% y lo dejara guardado para siempre, sino que realmente uno dijera, ve, está como chévere. Entonces, fue romper un poco de paradigmas, porque paradigmas es, por ejemplo, que una presentación al mundo corporativo tenía que ser súper inteligente, ¿no? Y tenés que estar súper bien presentado y tenés que tener tu blazer azul oscuro con camisa azul clara o blanca y pantalón khaki y todo es el by the book. Y me empezó a dar un aburrimiento que dije, no, esto no aguanta. Y empecé a ver que la gente empezó a disfrutarlo. Cuando ahora que hablabas de los disfraces, yo arranqué primero con sonidos, un sonido de espada. Yo hacía una espada como invisible y la gente como que... Y luego me llevé una espada de plástico. Y luego me llevé un disfraz, y luego ya capa, y ya luego se fregó toda la joda, y ya la gente, ¡ah, sí, la madre! Carnaval. Pidiendo, Carlos, y yo creo que para uno soltarse un poco también es ver la retroalimentación y ver de verdad el agotamiento en el que estamos todos en la cotidianidad y en lo a veces cuadriculado y un poco abrumador que se vuelve el trabajo, y meterle un poco de humor, yo creo que definitivamente cambia la perspectiva de las cosas. Sí, la cosa realmente nunca va solamente del contenido, sino también del entretenimiento, de contar historias. Además es la única forma de que a uno se le quedan las cosas. No una cátedra teórica ahí que sí, puede que sea cierto todo lo que esté diciendo uno, pero eso no tiene que ser uno entretenido en la forma de empaquetar sus mismos conocimientos. Además, ¿no les ha pasado que uno además oye la misma historia 14 veces? Como que el mismo ejemplo, y si este man no se leyó otro libro, ¿en serio? No puede ser. Todos te cuentan la historia de Apple, de Airbnb, de... Uno dice, a ver, parte yo creo de un poco el camino este chévere del ridículamente práctico es, como hablabas ahora, Carlos, documento historias muchísimo, en la calle. Le tomo foto con el vendedor de mango, con el otro empresario, con el señor, le tomo foto un aviso, hago 3 cosas, porque es que, primero, garantiza que es una foto que la gente nunca ha visto, que la tomé yo. Total. Segundo, es una historia que no ha leído porque no está en ningún libro, salvo que lo haya escrito. Entonces, digamos que esto refresca mucho para la gente y que de verdad conecta muchísimo, como decía Álvaro. Creo que de verdad es estar en otra dimensión, pero se necesita mucha humildad para eso. Y de verdad estar dispuesto a gente que te critique también, que te diga que sos un payaso, que jartera, que no me dijo nada, no, perfecto. Pero pues, cada cual con lo suyo. Así como dices tú, no todo el mundo tiene buen gusto. Con buen gusto. Sí. Hay gente así. Oye, David, muchísimas gracias. Tenemos que ir cerrando, que ya vamos terminando la hora. Bueno, pero venga, la última pregunta antes de que se nos vaya David. La pregunta de periodista que no puedo dejar de hacer, y es la chiva, cuéntanos, ¿qué viene? ¿Qué está procesando está cocinando? Inquietamente? Sí, de David Gómez. Viene un nuevo libro para el segundo semestre, Dios mediante. Estamos en eso. La temática sí va a ser mucho, de pronto lo que hablábamos al comienzo, mucho por ese lado de la gestión comercial que no es de ventas, es decir, cómo vender es ayudar, vender es generar valor, vender es construir relaciones, vender es cultivar clientes de por vida. Entonces va a ser un tema, digamos, sí con un, digamos, tono comercial, yo creo, pero para todos aquellos que no se sienten cómodos con la palabra venta siquiera, y que no quiero convencerlos, además, porque yo la comparto, tampoco. Yo creo que la venta es una consecuencia. Entonces va a ser un libro muy enfocado en eso, en muchas herramientas y en muchos caminos para aquellos que no se consideran vendedores, no quieren ser vendedores, no quieren aprender técnicas de ventas. Perfecto, va a ser millones de libros. Yo les voy a explicar cómo pueden vender sin vender. ¿Y tenemos título o no tenemos título todavía? ¿O es ese? Estamos en discusión todavía con la editorial porque ese es un consenso. Entonces tenemos varios candidatos allí que todavía no hemos unificado. Oye, David, realmente un placer haberte conocido. Nos tenemos que desvirtualizar, conocer. La próxima vez que viaje a Bogotá o a Colombia, nos tenemos que tomar un cafecito, contar historias. Claro, sí. Me tienes que firmar tus libros y bueno. Claro.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Álvaro. Admiro mucho tu trabajo, Carlos también. De verdad, gracias por este espacio y para mí ha sido un gran honor poder pasar un rato tan divertido con ustedes. De verdad que la pasé muy bien. Excelente, David. Bueno, y para nosotros ha sido un placer estar acá con David y te dejamos el sitio de él, es bienpensado.com. Desde allí puedes saber todo acerca de David Gómez, sus libros, sus cursos, sus talleres, sus seminarios, sus webinars, todo, absolutamente todo. Yo en vivo acabo de comprar el libro de Hielo, que me parece que con lo que nos contó David el día de hoy, pues va a ser todo un éxito. David, nuevamente muchísimas gracias. Carlos, muchas gracias. Espero conocernos y bueno, Claro que sí. será todo un placer. Hasta la próxima. Para la próxima. Un abrazo. David, muchísimas gracias. Vamos a ver si esto sí, el outro sale o no sale. Ahora sí. Bueno, salió la musiquita. Nos vemos en la próxima semana. Actuémoslo, Álvaro. Dime. Actuémoslo. Bueno, a cuenta. Sí. ¿Cómo es? Todos para allá, todos para allá. Listo, todos para allá. Listo, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao. Estuvo contigo Carlos González, David Gómez y Álvaro Mendoza de mercadeoglobal.com. Chao, chao. Nos vemos.